La intervención del doctor Pablo Valverde en la Asamblea Cantonal por la Seguridad que se dio hace pocos días en esta urbe. Reiteramos que altos funcionarios del gobierno no vinieron. La señora ministra del Interior, María Paula Romo, atinó en ese mismo día a replicar hacia medios de comunicación y periodistas un estudio sobre seguridad en Cuenca, un reportaje periodístico de landariega.com que daba cuenta de que Cuenca era una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Sobre el caso concreto que escuchábamos en un acápite, esta publicación señalaba ni CRS Turi ni inmigrantes aumentan la violencia. Una de las razones que se sugieren como causa de la supuesta inseguridad en Cuenca es la presencia de CRS Turi, pero los datos muestran lo contrario, decía la investigación de este portal. El CRS Turi funciona desde noviembre del 2014 y se mostraban allí datos estadísticos publicados de diversas fuentes que sustentaban lo señalado en los comentarios y conclusiones que presentó este portal periodístico. En días pasados habíamos dialogado también con el autor de este reportaje, Juan Francisco Beltrán. Una deficiencia de este reportaje era que contaba fundamentalmente con datos hasta el año 2018. El 2019 eran proyecciones. Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde. Quisiéramos profundizar un poquito más sobre los puntos de vista expuestos por usted en la Asamblea. Comencemos, doctor Valverde, por una opinión de cómo se desarrolló este foro, esta instancia, que es una instancia además que tiene connotaciones jurídicas, un tema en el cual el Cantón Cuenca, con sus fuerzas vivas, como se estiraba a llamar anteriormente, sector público, sector privado, se unía para exteriorizar una preocupación, para plantear un problema y para tratar de delinear soluciones. Buenos días, Gustavo, muchas gracias. Siempre es importante estar en este medio de comunicación. Buenos días a quienes nos escuchan. Yo creo que la iniciativa del Consejo Cantonal de convocar a esta Asamblea Ciudadana para tratar el tema de seguridad parte de una situación que nosotros no la debemos considerar irrelevante. El hecho de que la ciudadanía está consciente de que la ciudad de Cuenca ya no tiene la seguridad ni es la ciudad en la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Entonces, si no solo es un tema de percepción de que hay una situación de inseguridad, indudablemente que el hecho de que la iniciativa haya partido por llamar a todos los actores que tienen que aportar soluciones para conseguir y dar la vuelta a esta situación de inseguridad, implica una responsabilidad ciudadana, implica que nosotros todos nos tenemos que involucrar para, como dije, encontrar cuáles son las mejores soluciones para el tema de la seguridad. Yo creo que el tema de la inseguridad no debemos creer de que, como por ejemplo dice el informe que usted leía, de que es un tema del CRS Turi y de que es un tema de los extranjeros. Nadie sostiene eso. El tema de la inseguridad parte de múltiples factores, iniciando indudablemente por la situación económica que atraviesa este país. Quizá lo fundamental tiene que ver temas de carácter social que van muy de cerca ligados también con temas de carácter económico. Pero claro, o sea, digo, la gente que no tiene empleo hasta cierto punto puede soportar una situación de carencia de recursos económicos. Usted vea que ahí entra la solidaridad familiar, entra situaciones de ahorro, a veces préstamos, después dejan de ser sujetos de préstamos, ya no hay quien les ayude para satisfacer las necesidades. Entonces tiene que ver, o sea, es un tema de múltiples factores que inciden en la situación de la delincuencia. Entonces, lo importante es tratar de aportar cuáles podrían ser las mejores soluciones. Y vea que este tema del CRS Turi no solo parte de considerar de que esto ha traído inseguridad, por lo que podrían venir bandas que están involucradas con las personas privadas de libertad, sino se parte fundamentalmente, porque nosotros somos jueces y tutelamos los derechos de todas las personas, de aquel grupo de atención prioritaria y preferente que definimos constitucionalmente, que son las personas privadas de libertad. Entonces, yo creo que aquí tenemos
que sincerar las cosas. O sea, todos hablamos de que no hay un proceso real de rehabilitación, no hay una política pública que efectivamente la persona pueda acceder. Yo creo que hay algunas situaciones. Por ejemplo, yo vi en la prensa el último fin de semana que hay personas que están estudiando mecánica automotriz, que hay personas que se han graduado. Indudablemente, esos son buenos aportes para aquellas personas que están privadas de la libertad. Pero a mí me parece que es fundamental, si esas personas no tienen una comunicación permanente con su familia, si no tienen una comunicación permanente con su esposa, con sus hijos, indudablemente que van perdiendo las esperanzas, y ese desarraigo familiar y luego social les hace que esa mente encerrada en cuatro paredes indudablemente pueda repercutir en situaciones que más bien lo que quisieran es aprender a especializarse en temas delictivos antes que en otras situaciones. Vea que mucha gente dice en qué puede cambiar la presencia de un delincuente o de varios delincuentes que están encerrados en cuatro paredes. No deberían influir en la seguridad, ni siquiera en el entorno de la cárcel, menos en la ciudad, pero hay evidencias o por lo menos sospechas de que la presencia de lo más peligroso de la delincuencia ecuatoriana que ha sido traída a la ciudad de Cuenca, así lo han reconocido las autoridades, trae consigo una especie de estela. Sin duda. A ver, este rato, por ejemplo, se encomendó el manejo de los CRS a nivel nacional a un general de la policía. Y estamos hablando de una persona que sabe de seguridad, que sabe del manejo técnico de lo que deben ser los centros de rehabilitación. Entonces, él ha dado situaciones de que hay bandas al interior, y bandas que manejan todo lo que significa... Así se traslada no solamente a una persona, sino a una organización. Indudablemente, porque si es que él está hablando, él, repito, no es una apreciación mía, él ha dicho que hay gente que delinque desde el interior de los centros. Indudablemente, oiga, nosotros hemos visto que nos causa tanto espanto ver que en el CRS Turi, el rato que se cola un video en las redes sociales, usted no solo ve a la persona que está filmando, sino ve a 8 personas a su alrededor, personas privadas de libertad que tienen teléfonos celulares y que tienen todos los sistemas de tecnología. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, ¿por qué no apostan las telefónicas en poner todos los aparatos inhibidores de tal forma que asegurar en forma técnica eficiente? A mí, vea, a mí se me ocurre que nosotros, por ejemplo, ya deberíamos de exigir situaciones como en el tema empresarial se dice los sellos de calidad, ¿no? El INE 9001. Por ejemplo, ir al centro de privación de libertad y decir, este es un centro de privación de libertad libre de aparatos electrónicos. Y el rato que la tecnología, la ciencia le asegura a usted, dice, aquí no es posible ya que ingrese una señal de teléfono celular, usted asegura eso. Y además transparenta a la ciudadanía. Desde un punto de vista de derecho, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista humano también, este aislamiento es necesario y es posible en las cárceles. El tema de las comunicaciones, nosotros estamos aislando porque efectivamente esto puede provocar el manejo de otras situaciones delictivas. De ahí ellos tienen el derecho de comunicarse en forma permanente con las personas que quieran comunicarse. Y para eso usted en el centro, oiga, pone un teléfono convencional, ¿no? Mediante el cual esa persona pueda tener comunicación con sus familiares. No se trata de que ellos rompan comunicación con el mundo exterior, más bien todo lo contrario. Él tiene todos los derechos, indudablemente limitados a su espacio de privación de la libertad, porque ese es el escenario que le tocó enfrentar a él, porque tiene una medida de una prisión preventiva o tiene ya una sentencia condenatoria. Pero aquello no significa de ninguna forma. Por eso yo digo, más bien hay que establecer la política pública adecuada que permita que nosotros dejemos de hablar de una situación de que esto es un proceso de rehabilitación y no hay ninguna acción que efectivamente tienda a asegurar que hay ese proceso de rehabilitación, porque a veces también es como un lugar común que el mundo expresa, dice, pero es que esto no solo ocurre en el Ecuador, esto ocurre porque efectivamente escuchamos que esto pasa en el Brasil, que esto pasa en el Uruguay, pero ¿hasta cuándo nosotros nos consolamos de que
como pasa en otros lados, o sea, que ruede una cabeza en un centro de rehabilitación de una persona, que le corten los brazos, que le corten las piernas, debe ser una situación habitual, o sea, los derechos humanos de esas personas, y sobre todo que nosotros como seres humanos dejemos ya de sorprendernos de esas acciones y no procuremos cambiar las condiciones en las que eso se desenvuelve. Escenas realmente tétricas que antes la concebíamos solamente en películas de terror o en centros carcelarios que son paradigmas, pero en el sentido negativo en el mundo, en algunas ciudades de Brasil o de México quizá. Pero estas escenas las hemos visto en los últimos días en Ecuador. Y en forma repetida. Y en formas repetidas, eso digo. O sea, nosotros lo que tenemos que renunciar a que nos quiten la capacidad de asombro en esa violentación de derechos y creer que eso está bien, de ninguna manera. O sea, hay una exigencia ciudadana para que la política pública en cuanto a la tutela de los derechos de esas personas indudablemente se modifique. La gente tiene que estar preocupada de tener otro tipo de actividades para que precisamente en ese escenario de privación de la libertad, la mente, el cuerpo, el espíritu esté preocupado de otras cosas alentadoras, a fin de que esa persona, cuando pueda salir, pueda efectivamente rehabilitarse y pueda entrar a una sociedad en otras condiciones. Doctor Valverde, con este ingrediente de esta sugerencia de María Paula Romo a través de la publicación de este portal, del documento de este portal periodístico, en el sentido de que Cuenca es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica, ¿se compadece la actuación o la falta de ella que tuvo el gobierno nacional en este foro, en la Asamblea Ciudadana, en la Asamblea Cantonal por la Seguridad? Vea, ahí el asambleísta Lloret denunció y expresó su enojo, y me parece que toda la asamblea estuvo de acuerdo con él en el sentido de que la ausencia de las principales autoridades denotaba que no le dieron la importancia que tiene la situación. A mí me parece que el hecho de que se considere que la ciudad de Cuenca no tiene la afectación en el tema de seguridad como parecería ser que es una alarma no justificada, ¿no? Debería más bien demostrarse con darnos el contingente policial que se requiere en el número que amerita de acuerdo al número de ciudadanos que vivimos acá. Debería asegurarse una presencia policial permanente en la calle como un elemento disuasivo para el tema de la delincuencia. También los ciudadanos deberíamos meditar cómo podríamos empoderarnos de los espacios públicos para buscar precisamente temas de seguridad. A mí ese día de la Asamblea Ciudadana yo ponía el ejemplo que en cuanto a la presencia policial, cuando éramos niños todas las calles de la ciudad tenían un policía dirigiendo el tránsito. Y eso aseguraba, es un tema disuasivo para el tema delincuencial, porque sabe que inmediatamente en todas las cuadras hay un policía. Entonces tiene que asegurarse eso, no andar de 8 en 8. Le hicimos similar pregunta al señor alcalde Pedro Palacios cuando estuvo aquí hace muy pocos días sobre esta ausencia del oficialismo en la Asamblea Cantonal, y él dijo: de que nos admiramos, es lo normal, Cuenca tendrá que seguir saliendo adelante por sus propios fueros. A mí me parece que es una posición, tampoco nos vamos a quedar en el lamento y decir como no vino. Tenemos que seguir haciendo acciones y tenemos que salir por nuestros fueros, pero indudablemente... Pero allí cabe la pregunta: ¿y los impuestos que pagamos? No, yo creo que aquí, o sea, la exigencia de parte de los que organizan este tipo de asambleas tendría que ser ya de otra forma respecto a las autoridades. Es que el tratamiento a Cuenca es tan drástico, usted lo puede ver en cada situación, en las carreteras, en nuestros caminos vecinales, en la falta absoluta de señalización en una ciudad del tamaño de esta urbe. Viene un ciudadano de afuera y no sabemos cómo, si no es por los aparatos modernos que existen de GPS y aplicaciones. ¿Cómo se mueve un ciudadano aquí si es una ciudad que no tiene señalización? Que es una de tantas evidencias de este subdesarrollo en el que nos tienen, cuando Cuenca aporta cantidades ingentes, muchísimo dinero de impuesto que llega a la capital de la República, queda en las arcas fiscales en Quito, y apenas se ha dicho ya por parte de varias autoridades y de analistas, menos de un 20% retorna a esta urbe.
Vea, ahí nosotros tendríamos que, como dije, hacer un esfuerzo y de exigencia para que las autoridades en todas las situaciones en las que se vaya a discutir temas de ciudad estén presentes y traigan soluciones. Porque no solo es el tema de la presencia, sino aportar efectivamente cuál es la política pública que va a cambiar. Yo no viajo con frecuencia, por ejemplo, a la ciudad de Quito. Y el tema del avión sigue siendo un problema gravísimo. El día jueves que yo regresaba de la ciudad de Quito, el avión de TAME se retrasó. Y la gente que tiene un viaje frecuente empiezan a decir, sí, esto me pasó a mí la semana anterior, esto me pasó, yo en el avión no pude salir hoy en la mañana y todo. Entonces, o sea, vea lo que significa eso. Sí, son cosas que realmente nos hacen aún comportar, siendo Cuenca una ciudad, una urbe ya de consideración y de respeto, diría, por todo el tipo de manifestaciones que se dan aquí en el ámbito cultural, político, económico. Todavía festejamos ciertas cosas. Iván Carvalho, quien es un muy buen funcionario, un joven funcionario que está colaborando con el gobierno, ayer festejaba en su cuenta de Twitter el hecho de que se haya dado por fin la concesión a una aerolínea aéreo regional para servir a Guayaquil y Quito desde la ciudad de Cuenca. En ese estado de situación estamos. Vea, yo creo que a veces lo que se hace necesario, y creo que eso va transformando la sociedad, es que movamos los aparatajes de respuesta ante la violentación de los derechos para recibir otro tipo de respuestas, que eso obligue al tema de que se cambie la política pública. Por ejemplo, algún rato a alguien se le va a ocurrir, por ejemplo, demandar daños y perjuicios por el tema de que no salga el avión. Si bien es un contrato de adhesión, el contrato que usted hace el transporte, y mientras no le logren justificar un caso de fuerza mayor o fortuito por el que no haya salido el avión, sin embargo, eso no siempre se justifica, no siempre se le da una razón al usuario de por qué el avión se retrasa. Es más, hay hasta una molestia de las personas que tienen que atender en la aerolínea respecto a los reclamos que empieza a hacer la gente. Entonces yo digo, ¿eso hasta cuándo? O sea, por lo menos la empresa tiene que tener un sentido de responsabilidad de decir, vea señor, el avión no va a salir por estas circunstancias, de tal forma que por lo menos a usted le dé un motivo y una razón para que usted pueda valorar y efectivamente saber si es que eso está justificado o no. O sea, todo ese tipo de situaciones tiene que cambiar, y yo creo que escenarios como los que tuvimos en la Asamblea Ciudadana por lo menos nos obliga a reflexionar cuál es nuestro actuar. O sea, no hay que tener esa henchida de pecho de creer que todo lo que hacemos está súper bien y que no hay nada que cambiar. De parte de nosotros, de todos los actores que estamos en la Administración de Justicia, yo hice una invitación al señor fiscal provincial, hice una invitación a la policía, le hice una invitación a la defensa pública, de tener que valorar y ver qué es lo que está pasando en los escenarios, qué pasa en un proceso, ver cuál fue el accionar de los funcionarios públicos con responsabilidad y saber si es que tenemos que enmendar algún tipo de situación. A nosotros lo que nos interesa es que la ciudadanía esté bien servida, que la tutela de los derechos. Vea, ayer, por ejemplo, se firmó en la ciudad de Quito este Plan Ecuador 2030, acceso a la justicia, para mejorar ese acceso a la justicia. Están todos los actores ahí. Y eso denota que hay una preocupación, pero también hay una demanda ciudadana que está diciendo, yo no estoy cuando concurro a un tribunal de justicia, a una fiscalía, no me están atendiendo como me deberían atender. Y eso significa reconocer que no hay especialización, que requiere mayor capacitación, que el funcionario público tiene que dar una mejor atención al ciudadano, a la gente. Nosotros estamos por ellos ahí. Una tarea importante que tienen las nuevas autoridades que aún están frescas en sus cargos, pero también su llamado vale la pena. La ciudadanía no puede ser tan abúlica, tiene que reaccionar, tiene que salir a las calles, tiene que utilizar los medios de comunicación, las redes sociales, para dar a conocer también su punto de vista, este sentimiento social que existe en la ciudad de Cuenca de abandono, de efectos graves de la centralización absorbente de la capital de la República, que nos tiene muy mal en varios sentidos. Las redes sociales también, con las limitaciones que eso implica, porque también ahí se ha convertido en un espacio donde, uso y abuso, donde la gente dice, y sobre todo sin identificarse, ¿no? Cree que puede solucionar los problemas del mundo con 240 caracteres. No hay tal. Yo creo que está bien esa participación en las redes sociales, porque además, con responsabilidad, permite visualizar cuál es la opinión de la
gente y permite valorar esa opinión y efectivamente cómo está siendo servida, por ejemplo, en un servicio público. Pero también nosotros tenemos que hacer acciones. Yo, en este tema de la seguridad, a mí y perdóneme en este tema la ciudadanía que esté tanta visión retro, pero me parece que es interesante analizar. Cuando nosotros éramos niños, usted, por ejemplo, bajaba en las noches al Parque Calderón y había casi en todas las esquinas la jorga. Y eso era un tema de seguridad. ¿Y qué pasaba? La gente del barrio estaba apropiada del espacio público, estaba usando la vereda, estaba usando la calle, estaba jugando pelota, y eso daba seguridad porque la gente estaba en su barrio, apropiada del espacio público. Ahora la gente está encerrada viendo la última serie de Netflix y en el espacio público no pasa nada. Entonces eso también y cuando hay es una situación algún incidente, desgraciadamente muy pocos son los ciudadanos que reaccionan. Exacto. Y sobre todo reaccionan para ayudar a quien es víctima, no solo para filmar y ver qué es lo que va a pasar. Vayamos a otro tema muy ligado con esto, doctor Valverde. Hoy hemos dado a conocer unos pocos aspectos de una nueva publicación en el portal Periodismo de Investigación que da cuenta de la metida de mano en la justicia del correísmo. Recordamos en esta última década tantos enfrentamientos en debates o entrevistas sucesivas en los cuales teníamos a un representante del Consejo de la Judicatura defendiendo la gran eficiencia y la pulcritud de la justicia ecuatoriana y a un presidente del Colegio de Abogados denunciando toda la injerencia oficial que se hacía en la justicia. Hoy van saliendo pruebas sobre este tema. La metida de mano en la justicia que se encargó de decir textualmente el propio presidente Correa iba a hacerlo. Arroz Verde, la metida de mano en la justicia es el nuevo artículo que trae datos muy reveladores, entre ellos el de que la denominada Corte Cervecera fue nombrada obteniendo nombres con sugerencias directas de abogados muy cuestionados del expresidente Rafael Correa para designar a estos candidatos. Cuestionados están Patricio Pazmiño, expresidente de la Corte Constitucional, Tatiana Ordóñez, ex jueza constitucional, María del Carmen Maldonado, actual presidenta del Consejo de la Judicatura, Wendy Molina Andrade, ex jueza constitucional, Antonio Gallardo, ex juez constitucional, documentos que se derivan de una secretaria asistente del expresidente de la República que llegó a ser, me parece que vicepresidenta de la Corte Constitucional. ¿Qué estado de situación del derecho ecuatoriano? De reflexión permanente, porque en los foros donde que nosotros teníamos la posibilidad de intervenir, siempre defendimos esto de la separación de los poderes y los contrapesos, los pesos y los contrapesos, porque efectivamente los ideólogos del Estado de Derecho no es que se inventaron por qué tenía que existir tres poderes y tenían que marcar la independencia de cada uno de ellos para que cada uno, dentro de las competencias que les corresponde hacer, asegure el equilibrio. No, y mucho más en el tema del Poder Judicial, porque efectivamente somos los que vamos a tutelar los derechos de las personas para cuando se violenten aquellos. Es el que va a asegurar el abuso del poder y el que va a restablecer y va a reivindicar los derechos de las personas. Y eso efectivamente empezó desde unas expresiones del expresidente de la República en el sentido de meter la mano porque él se creía el que tenía que presidir todas las funciones del Estado. Indudablemente que eso, aparte de la concepción ideológica que él pudo haber tenido respecto a ese tema, significa que él política y democráticamente nunca entendió qué dijo Montesquieu cuando dijo la separación de los poderes y los pesos y los contrapesos. Pero eso no significa únicamente entender, sino significa hacer acciones para respetar. La independencia del juez tiene que ser respetada, garantizada. Es el Estado el que tiene que garantizar esto en la práctica. Esto tiene sanción penal, civil, administrativa para la persona y sobre todo penal para la persona que quiera violentar la independencia de un juez. Y esto más bien debería haber desde toda la política del Estado, toda situación de garantía para que efectivamente el juez pueda resolver con las garantías que amerita el caso y siendo el tercero imparcial para resolver un caso sometido a su conocimiento. Ahora, la gigantesca corrupción, doctor Valverde, el otro grave problema de Ecuador es la impunidad, la dificultad de configurar un caso que puede eventualmente llevar a todos estos personajes ante la justicia y eventualmente ser sancionados. ¿Cree usted que se llegará a este punto?
Yo creo que en este tema de lo que usted dice, la metida de mano en la justicia, a mí hay una cosa, una simple situación que me preocupa, que en el imaginario colectivo puede quedar que la metida de mano en la justicia significa la metida de mano en los tribunales, y a veces la gente no hace, obviamente no es técnica en el derecho, pero vale la pena que haga la separación de que quien es dueño de la acción penal es la fiscalía. O sea, todo tema que tenga que ver con la importancia de llevar a los tribunales de justicia hechos, actos humanos que han violentado la norma jurídica garantizada y por lo tanto su conducta cae dentro de lo que la norma penal ha tipificado, indudablemente significa que eso le corresponde a la Fiscalía. Eso tiene un control jurisdiccional, porque indudablemente una solicitud de archivo puede un juez no estar de acuerdo con el fiscal y termina pidiendo una opinión al fiscal provincial o al fiscal general, pero indudablemente es la Fiscalía la que termina decidiendo si inicia o no. Pero no es eso hasta cierto punto, doctor Valverde, y perdóneme, usted es el experto en esto. La Fiscalía no es lo que hace es configurar un caso, entregar, diríamos, en una plataforma y en un determinado estado de situación, un caso para que un juez lo desenvuelva y lo juzgue. Para que un juez tome decisiones respecto a eso, pero quien lleva toda la investigación es la Fiscalía. Y sobre todo, quien decide si inicia o no una formulación de cargos en contra de una persona es la Fiscalía. El juez ahí no puede hacer absolutamente nada. El juez es garante de los derechos de los sujetos procesales y luego el juez va a emitir una sentencia respecto a los hechos que son puestos en su conocimiento. Pero repito, si la Fiscalía decide no iniciar, porque nosotros estamos quejándonos de temas de impunidad desde hace mucho tiempo, habría que ver cuál fue la actuación ahí, por ejemplo, del fiscal general. Así es. Él decidió investigar. El primer caso de impunidad alarmante es Galo Chiriboga, el exfiscal. ¿Y contra quién no existe que nosotros conozcamos indicios, vestigios de ningún caso que se esté configurando en contra de él? ¿Cuál es la queja ciudadana? ¿No es cierto? Nosotros deberíamos, algún momento, y esto obviamente tiene su reserva cuando no ha llegado ya a la siguiente fase del proceso penal, pero sería interesante, por ejemplo, que la señora fiscal general empiece a desempolvar ese tipo de situaciones, pero que denote y diga públicamente qué pasó en ese tema, o sea, qué hizo el fiscal anterior, para que nosotros como ciudadanos podamos saber si efectivamente hubo un tema de un afán de que exista ahí impunidad o se realizaron las acciones que tenían que haberse ejecutado, porque aquí me parece que la ciudadanía en muchas de las ocasiones vincula el tema de impunidad porque el juez no hizo tal cosa. Pero si es que el fiscal no hace tal cosa, el juez jamás podrá hacer nada, porque eso es una competencia exclusiva de la Fiscalía. Y nosotros sí respetamos cuál es la competencia de cada uno de ellos y no podemos hacer una raya más de lo que nos permite la ley. Bien, gracias por su presencia al doctor Pablo Valverde. Muchísimas gracias a ustedes. Presidente de la Corte de Justicia de la SUAY. Las 8:20. Inicio de espacio publicitario. Con los equipos Onkyo, mira tu película favorita.